Sean me puso los cuernos. Habíamos estado juntos 7 años, casados 4. Al final, no pudo resistirse a la novedad de una chica más joven, ni a la forma en que ella lo miraba con pura admiración. El día en que lo descubrí, me senté junto a la ventana hasta el amanecer, y decidí vengarme. Ella destruyó mi matrimonio, yo destruiría su educación y su futuro. Él traicionó mi amor, yo le quitaría su dinero y su felicidad. Nadie saldría de esto ileso. Capítulo 1. Cuando Sean bajó las escaleras. Yo acababa de revisar la última publicación de Lilian en WeChat usando una cuenta secundaria. Una chica joven con camisa blanca y falda vaquera, irradiando juventud y energía. Texto, cita. Vamos. Levanté la vista hacia él, misma camisa blanca, mismos vaqueros. Incluso en sus 30, aún conservaba ese aire de chico universitario. Evidentemente, lo habían planeado para ir a juego. Sean se acercó, me revolvió suavemente el cabello y dijo con una sonrisa suave: me voy. No podía negarlo, su rostro había sido lo que me atrajo en aquel entonces, especialmente cuando sonreía, guapo, cálido, desarmante, pero ahora, solo resultaba irónico. Le devolví la sonrisa y lo vi marcharse. Probablemente esta sería la última vez que seríamos amables el uno con el otro. Después de hoy, lo más seguro es que perdería el control. Quizá la tormenta llegaría esta noche. Había pasado 6 meses preparando todo esto, todo para asegurarme de que nadie saliera ileso. Mientras sonreía, las lágrimas resbalaban por las comisuras de mis ojos. 11 años juntos, le había dado todo, pero hace medio año, me traicionó. El día en que me di cuenta de que Sean me estaba siendo infiel parecía completamente normal. Estábamos cenando, como siempre. Solíamos aprovechar ese momento para compartir nuestro día. Ambos estábamos ocupados, así que valorábamos esos momentos tranquilos juntos. Pero esa noche, él estaba distraído. De vez en cuando respondía mensajes en su teléfono, con una leve sonrisa en los labios, una de la que ni siquiera parecía ser consciente. La tercera vez que cogió el móvil, fruncí el ceño, dejé los palillos y lo miré. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué tienes que responder con tanta urgencia? Notó mi irritación, guardó el teléfono y me calmó con una sonrisa. Es alguien del equipo del proyecto. Todavía están trabajando horas extra, hay algunos asuntos urgentes. Vamos, comamos, no te enfades. Mientras hablaba, puso en mi cuenco la cola de pescado que más me gustaba. Tu favorita. Lo miré, sintiendo una extraña inquietud crecer en mi pecho. Después de todo, lo conocía demasiado bien. Esa noche, cenamos, hablamos y nos fuimos a dormir como siempre. Pero él no sabía. Yo nunca me dormí. Capítulo 2. La noche era inquietantemente silenciosa. Cogí su teléfono en silencio. Confiábamos el uno en el otro, aunque sabía su contraseña. Nunca antes había revisado su móvil. Y sin embargo, esa noche, hice algo que antes despreciaba. Me senté en el sofá del estudio, deslizando la pantalla de su teléfono. No había contactos desconocidos en sus chats, y el grupo del proyecto había estado en silencio durante la cena. Abrí su lista de contactos. Yo seguía fijada en la parte superior, pero al desplazarme, noté a alguien con un avatar de Minnie Mouse. Entré en el chat, no había nada, ni siquiera el saludo inicial de cuando se añadieron. Abrí momentos, mientras deslizaba, rezaba para que no hubiera nada inapropiado entre ellos. Sus publicaciones eran vibrantes, llenas de vida, fotos, selfies. Era segura de sí misma, alegre. Cuando sonreía, parecía un girasol. Incluso yo pensaba que era hermosa. 2 meses atrás, vi el perfil lateral de Sean en una de sus publicaciones, definido, inconfundible, texto. Hoy pude entrevistar a mi ídolo, muy feliz, como se esperaba de ese señor tan destacado al que he admirado durante tanto tiempo. El fondo era la oficina de Sean. Quizá eso no significaba nada. Mi mano temblaba al sostener el teléfono, pero aún me aferraba a la esperanza. Seguí desplazándome y encontré una foto grupal de ambos. Había muchas personas. Estaban bastante separados. El fondo parecía ser el aniversario de la universidad. Lo recordé, él me había dicho que su alma mater lo había invitado a dar un discurso. Yo estaba de viaje de negocios y no pude asistir. Ese día, incluso había recordado con entusiasmo nuestros días universitarios hablando con él por teléfono. Al seguir retrocediendo, no había más coincidencias anteriores entre ellos. Ahora parecía claro. Ese evento fue cuando se conocieron. A partir de esa foto, los recuerdos comenzaron a encajar. El día que ella publicó sobre un restaurante de moda, Sean me había dicho que estaba trabajando horas extra. El día que publicó sobre un restaurante giratorio, él dijo que tenía una reunión con un cliente. El día que publicó una foto con delfines, él estaba
una vez más, trabajando horas extra. Incluso el pan de moda que me trajo, ese que me pidió con orgullo que alabara, había sido parte de una cita que ella publicó. No había rastro de Sean en sus fotos, pero yo sabía que eso no era una excusa detrás de la cual pudiera esconderme. Tomé capturas de todo. Luego coloqué su teléfono de nuevo en su lugar. En silencio, sentada junto a la ventana, me di cuenta de que mis manos y pies se habían vuelto helados. Me abracé con fuerza, encogiéndome en la esquina del asiento junto a la ventana. Las lágrimas hacía tiempo que habían empapado mi rostro en silencio. Mi mente era un caos. Todo lo que podía sentir era un frío que me calaba hasta los huesos. Capítulo 3. Sean y yo nos amamos durante 11 años. Fuimos pareja 7 años y llevamos 4 años casados. Pensé que seguiríamos juntos para siempre. Nos prometimos que nunca nos desviaríamos. Pero ahora, quizá fui demasiado apresurada al creerlo. En este momento, me odio un poco por conocerlo demasiado bien. Lo conocí en mi primer año de universidad, en el comedor de la universidad. Ese día fui a por comida, y de un vistazo vi a ese chico guapo que servía platos en la ventanilla. Ni siquiera la mascarilla podía ocultar su atractivo. Tenía las cejas bonitas fruncidas, los ojos fijos en la cuchara con la que servía la comida. Cuando me acerqué, escuché a la señora a su lado regañándolo. Tienes que sacudir un poco la cuchara. No pongas tanta carne. Ay, ya es suficiente. Suficiente. No pongas tanto. El estudiante al que le servía la comida puso los ojos en blanco mientras le decía a Sean: gracias, guapito. Ese intercambio lo dejó aún más incómodo. Yo, de pie allí, solo podía encontrarlo divertido. Así que también me acerqué a esa ventanilla. Lo vi intentar torpemente sacudir la cuchara sin saber cómo hacerlo, mientras la señora suspiraba a su lado. Esa misma tarde, volvimos a encontrarnos en la biblioteca. Nos acercamos desde direcciones opuestas. Estiramos la mano para coger el mismo libro y nos miramos sorprendidos. Esta vez no llevaba mascarilla, y sus facciones eran bien definidas. En mi mente solo apareció una frase: de verdad es muy guapo. En ese momento, parecía que el tiempo se detenía, justo cuando yo me quedé paralizada. Él me cedió el libro, tomó otro y se dio la vuelta para irse, sin decir una sola palabra. Eso me dejó un poco molesta. Después de todo, yo también era una mujer llamativa y segura de sí misma, así que decidí que por la noche volvería a su ventanilla a por comida, solo para ver su torpeza y desahogarme un poco. Pero no pasaron ni 2 horas cuando volvimos a encontrarnos. En la reunión del club de debate, ambos éramos miembros nuevos de primer año, y ahí supe que se llamaba Sean. Cuando terminó la reunión, lo vi marcharse apresuradamente. Un pensamiento cruzó mi mente, y lo perseguí rápidamente. Sean se giró para mirarme, con la luz a contraluz, y en ese instante parecía que había golpeado directamente mi corazón. ¿Qué pasa? Su voz tenía un magnetismo especial. Me acerqué a su lado, lo miré sonriendo, con los ojos llenos de luz. Sean, hoy nos hemos encontrado 3 veces. ¿Has oído ese dicho? Encontrarse una vez es casualidad, pero encontrarse 3 veces es destino. Al escucharme, la comisura de sus labios se elevó ligeramente, mostrando una sonrisa. Su mirada se volvió suave, pero lo que dijo no fue precisamente agradable. No lo había oído. Pero Nadia, voy a llegar tarde al trabajo. Adiós. Y se dio la vuelta, marchándose otra vez con prisa. Bueno, coquetear frente a alguien así fue como hablarle a un tonto. Pero aún así, esa noche fui a su ventanilla a por comida. Ya no estaba tan perdido como al mediodía. Sonrió mientras me servía la comida, e incluso me dio en secreto un poco más de carne de pollo. Nos fuimos acercando poco a poco, con entendimiento mutuo. El día en que formalizamos nuestra relación tampoco fue nada especial. Después de una reunión del club, ordenamos materiales juntos, y luego me acompañó de vuelta al dormitorio. Debajo del edificio, sacó un regalo de su mochila, una pulsera con forma de estrellas. Ya no había sonrisa en sus ojos, sino nerviosismo. Nadia, ¿quieres ser mi novia? Nunca lo había visto tan nervioso. Su voz temblaba, e incluso se lamió los labios después de hablar. Sonreí y asentí con fuerza, muy decidida. Sí. Luego tomé la pulsera y le pedí que me la pusiera. Tardó mucho en hacerlo. Sus manos temblaban. Esa noche, nos abrazamos durante mucho tiempo. Al volver al dormitorio, rodé por la cama de felicidad. Después de 3 meses de seducción, por fin había logrado mi objetivo. Nos apoyamos mutuamente, prometimos confiar el uno en el otro, y atravesamos dulcemente la vida universitaria. Superamos la barrera de romper tras la graduación, vencimos las dificultades de emprender, y en la boda prometimos toda una vida juntos, convirtiéndonos en una pareja envidiada por todos. A lo largo de estos años,
Fuimos testigos del crecimiento del otro, convirtiéndonos en personas destacadas en nuestros respectivos círculos. Y él, bajo mi cuidadoso cultivo, se volvió tierno, atento, maduro, estable y en buena forma, solo para convertirse en el fruto de otra persona. Capítulo 4. Esa noche, miré una y otra vez las selfies de la chica. Tuve que admitirlo, era muy bonita. Poder aparecer como parte del personal en el aniversario de la universidad ahí, además entrevistar a un egresado destacado, probablemente también era alguien excelente. Me autoengañé, pensando que quizá no era tan terrible como yo creía. Nos habíamos prometido toda una vida juntos. Habíamos prometido confiar el uno en el otro, pero mi intento de autoengaño fracasó. Siempre he sido una persona con objetivos claros, muy capaz de tomar decisiones definitivas. Sin darme cuenta, el sol empezó a salir, y mi cuerpo comenzó a sentir algo de calor. No quería que Sean viera mi estado lamentable, así que me arreglé y salí temprano de casa. Cuando Sean me llamó, yo ya estaba en la oficina. Su voz, recién despierto, tenía ese tono suave y somnoliento. Cariño, ¿a dónde fuiste? Hoy tengo algo que hacer. Vine temprano a la empresa, salí con prisa y no quise despertarte. En ese momento, fingí tranquilidad, sin dejar que notara nada extraño. Está bien, recuerda comer. Te amo, te amo. Estábamos acostumbrados a decirnos, te amo, antes de colgar. Acostumbrados a compartirlo todo. Acostumbrados a despertar y vernos cada mañana. ¿Cómo fue que nos desviamos? Apoyé la cabeza con ambas manos, dejándola caer. Mis dedos tiraban inconscientemente de mi cabello. Suspiré con dolor, intentando calmarme, y luego envié las fotos de la chica a alguien que conocía para que investigara. La vida continuó con normalidad. Aquella conducta extraña de Sean no volvió a repetirse. Pero yo ya no tenía ninguna sensación de seguridad, hasta que vi la información de la chica, y la piedra en mi corazón finalmente levantó olas. El detective fue muy responsable. La información era detallada. Lillian, originaria de una ciudad vecina. Sus padres eran profesores en un instituto clave. Desde pequeña tenía excelentes notas. Estudiante de tercer año de informática en la Universidad A. Era la junior directa de Sean. Mi intuición se confirmó. En el informe había fotos de Sean y la chica juntos, en restaurantes de moda, en un restaurante giratorio, en la cafetería debajo del edificio de la empresa de Sean. En las fotos no había gestos íntimos, pero de alguna manera, se veían perfectamente en armonía. De repente, quise conocer a esa chica. Justo unos días antes, había recibido una invitación de mi tutor de posgrado para regresar a la universidad a dar una charla y una entrevista. El día de la charla, el tutor y el director del departamento me acompañaron. Compartí algunos casos con los estudiantes, y el resultado fue muy bueno. Después, el tutor organizó especialmente una entrevista para el periódico universitario. Yo mencioné casualmente, escuché de Sean que la pequeña reportera que lo entrevistó la vez pasada no estuvo nada mal. Así que el tutor organizó que Lillian viniera. Ella siguió toda mi charla, cuando el profesor mencionó lo dulce que era mi relación con Sean. Su expresión se volvió claramente incómoda. La saludé con una sonrisa, y añadí intencionalmente, leí tu entrevista anterior a mi marido. Estaba muy bien escrita. Espero que esta sobre mí sea aún mejor. La chica apretó con fuerza su bolso. La luz en sus ojos había desaparecido. La entrevista terminó sin nada destacable. Luego cenamos con el profesor y algunos estudiantes, Lillian incluida. No sabía por qué no decidió evitarme. En la mesa, bajo mi guía, el tutor mencionó varias veces historias de Sean y yo en la universidad, como llevamos al club de debate a ganar el campeonato universitario. Como Sean solía asistir a clases conmigo, vi como el rostro de Lillian se volvía cada vez más pálido. De repente, sentí que intimidar a una chica así no tenía ningún sentido. Esa noche, al volver a casa, Sean estaba sentado en el sofá esperándome, con el teléfono en la mano. Al verme, se levantó y se acercó. ¿Qué tal fue hoy en tu alma mater? ¿Por qué no me dijiste que había entrevista con el periódico? Parece que la chica se había quejado. Fingí no saber nada y lo miré. La charla fue bien. El tutor quedó satisfecho. La entrevista la organizó él. ¿Qué? ¿Cómo sabes que tuve entrevista? Su sonrisa se tensó por un momento. Luego respondió con naturalidad. La pequeña reportera que te entrevistó es la misma que me entrevistó a mí. Me agregó en WeChat la vez pasada. Después de entrevistarte, me dijo que hacemos muy buena pareja. La chica tiene buen ojo. Sonreí viendo cómo inventaba. Y probé, curioso. No me agregó a mí. Parece que en sus ojos el señor Sean tiene un estatus especial. Al oír eso, el brazo con el que me abrazaba se tensó ligeramente. Un instante después, me apretó más fuerte y me balanceó suavemente.
¿Mi esposa está celosa? Me hace feliz que te ponga celosa, pero seguramente me agregó solo porque soy su señor directo. Tienes que confiar en mí. Mientras hablaba, frotó su cabeza contra mi cuello y hombro, con una intención más que evidente, pero en mi interior, quería destrozarlo todo. Quería preguntarle por qué me había traicionado. Sin embargo, la razón no me lo permitía. En ese momento, aparte de esas fotos ambiguas, no tenía ninguna prueba. Durante estos 11 años, habíamos sido demasiado felices. Él había sido demasiado bueno conmigo, tan bueno que mis padres lo querían más que a mí. Mis amigos confiaban plenamente en él. Nadie a mi alrededor pensaba que fuera alguien capaz de engañar. Si hacía estallar todo ahora, la que saldría perdiendo sería yo. La rabia en mi interior era como un caballo desbocado, queriendo liberarse sin control, pero sin encontrar salida. Quería arrancar la sonrisa de su rostro, pero al final, solo dije que estaba cansada, y me refugié en el baño. Capítulo 5. Esa noche, volví a despertarme de repente en la madrugada, mirando a la persona que dormía a mi lado. Tuve un impulso terrible de querer matarlo. Tomé su teléfono en silencio y volví a abrir el perfil de Lilian. Seguía siendo una conversación en blanco, demasiado cauteloso, o demasiado confiado en que yo nunca revisaría su móvil. La publicación más reciente era de esa noche, con una selfie feliz y una frase: me consolaron, estoy feliz. Y la anterior había sido después de entrevistarme por la tarde. Solo una frase sencilla: estoy muy triste. Supongo que quien la consoló fue Sean. ¿Hablaron por voz o por mensajes? ¿Qué le dijo? Me dolía la cabeza, y el corazón aún más, tanto que la mano con la que sostenía el teléfono temblaba. Una vez más, sin que él lo supiera, me quedé sentada hasta que salió el sol. Al día siguiente, recibí por correo el borrador de la entrevista de la chica. Era realmente bueno. Respondí con un simple «ok». Ninguno de los dos mencionó lo de agregarnos en WeChat el día anterior. Y la chica, sorprendentemente, sabía contenerse, pero el detective me dio una cuenta secundaria que ya tenía agregada a Lilian. Cada día, como una auténtica acosadora, revisaba sus publicaciones. Odiaba profundamente mi propio comportamiento. Poco a poco, me volví insensible, indiferente. El día anterior, su estado decía: esperando el parque de atracciones de mañana. Al día siguiente, como una loca, los seguí. Sean se había cambiado el traje con el que salió por la mañana, y llevaba una sudadera a juego con la de la chica. A unos pocos metros de distancia, los observé tomados de la mano, disfrutando. La chica sabía actuar con coquetería. Sacudía el brazo de Sean mientras lo miraba dulcemente, diciéndole algo que yo no podía oír. Seguramente le pedía que la acompañara a subir a la montaña rusa. Pensé que Sean se negaría. Hace 8 años, cuando fuimos juntos a un parque de atracciones, lo obligué a subir una vez a la montaña rusa. Vomitó después, y juró no volver a hacerlo nunca. Pero me equivoqué. Sonrió, le revolvió el cabello a la chica, y subió con ella. Miré la montaña rusa avanzar a toda velocidad. Escuché los gritos. Y me repetí una y otra vez que debía vengarme. Después de bajar, aunque el rostro de Sean estaba pálido y sus labios sin color, seguía consolando con dulzura a la chica, que se sentía culpable. Los seguí, viendo cómo llevaban diademas de Mickey, cómo Sean limpiaba con ternura el helado de la comisura de los labios de Lilian, cómo caminaban tomados de la mano, hasta que, en algún momento, o quizá tras acumular demasiado, me detuve. Ya no pude seguirlos. Me quedé allí, inmóvil, dejando que la gente pasara a mi lado, me mirara, me rozara, incluso chocara conmigo, hasta que una niña de 4 o 5 años me entregó un pañuelo. Tía, no llores. Bajé la mirada hacia ella, todo borroso. Y entonces me di cuenta de que mi rostro ya estaba cubierto de lágrimas. Tomé el pañuelo y sonreí para agradecerle. Probablemente esa sonrisa era peor que llorar. La niña me reprendió con seriedad. Tía, siendo tan guapa, no deberías llorar. Sí, siendo tan guapa. Sean realmente había perdido la cabeza, como si su conciencia se la hubiera comido un perro y sus ojos se los hubiera llevado un lobo. No quería investigar porque me había engañado, ni porque había traicionado sus promesas. Solo quería apartarme. La vida es larga. 11 años, no son más que una parte. Y yo solo tengo 30. Mi vida aún no ha llegado ni a la mitad. Me di la vuelta y me fui. A él ya no lo quería, pero el precio, tenía que pagarlo. Capítulo 6. Después de volver a casa, poco a poco me fui calmando. Desde aquella noche en la que noté que algo no estaba bien hasta ahora,
Medio mes de tiempo y una especie de terapia de desensibilización, obligándome a observar sus interacciones, han hecho que la suficiente decepción compense por completo la dulzura y la felicidad del pasado. Organicé todos los bienes muebles e inmuebles de la casa. Como estudié finanzas, siempre he sido yo quien gestiona todas las inversiones familiares. Calculé que, en medio año, podría convertir este hogar en una entidad cargada de deudas bajo la ley. Lo complicado era la empresa de Sean. Empezó su emprendimiento durante el posgrado y, tras 7 años, ahora se encuentra en un momento crucial, a punto de salir a bolsa tras varias rondas de financiación. Sí, precisamente en un momento tan crítico. Aún así se permitió tener otra relación sin importarle las consecuencias. Eso demuestra el lugar que esa chica ocupa en su corazón. No sé si tomó esa decisión después de considerar las consecuencias y eligió firmemente a Lillian, o si simplemente pensó que yo podría tolerar su existencia por él y no pediría el divorcio ni haría un escándalo. La noche se hizo más profunda antes de que regresara a casa. Se cambió la ropa del parque de atracciones y volvió a ponerse el traje con el que había salido por la mañana. ¿Cómo puede cambiar de papel con tanta naturalidad? Al verme sentada en el sofá, se acercó y me abrazó. Era extraño, aunque no tenía ningún otro olor encima. Aún así me resultaba repulsivo. Me estrechó entre sus brazos y, con voz cansada, habló de lo duro que había sido hacer horas extra. En un rincón donde él no podía ver, mis ojos estaban llenos de odio. ¿Cómo podía tratarme como a una tonta? Para no levantar sospechas, intenté comportarme como siempre, compartiendo lo que había hecho durante el día. Mencioné casualmente una inversión recomendada por un senior, y él sonrió diciendo que todo quedaba a mi decisión, que confiaba en mí. Fui transfiriendo poco a poco el flujo de capital y el dinero de las propiedades hipotecadas bajo el pretexto de inversiones. Él no se dio cuenta. El mismo día que vi la foto de él besando a Lillian en la calle, encontré a varias personas cercanas a ella y la soborné. Les enseñé a inducirla al consumo de lujo, a frecuentar círculos de alto nivel, a introducirla en el mundo de la fama y el dinero, alimentando sus deseos y ambiciones. La vi volverse cada vez más materialista. Vi cómo Sean pagaba por ella. La elevé a un pedestal, esperando el día en que cayera. El día que los vi entrar y salir de un hotel. Ya había vaciado los activos familiares y transformado todo en deudas. Cuando el dinero disponible de Sean empezó a escasear, sin recurrir a fondos de la empresa, utilicé un plan para que Lillian lo incitara a comprarle una propiedad, exprimiendo todo el dinero que tenía a mano y obligándolo a usar los fondos de la empresa. Más tarde, al ver las fotos de ellos entrando y saliendo de su nueva casa, planeé expulsar a Sean de la empresa en la última ronda de financiación. Imagino que ver cómo el proyecto que construyó con tanto esfuerzo durante 7 años le es arrebatado por otros debe de ser desgarrador. Hice todo esto en silencio, sin decírselo a nadie. Seguíamos interpretando el papel de un matrimonio amoroso, cumpliendo con promesas de confianza, de compartir, de expresar amor. Nuestra actuación era impecable. Hasta ahora, todo estaba a punto de estallar. El sufrimiento de estos 6 meses solo lo conozco yo, Sean, que salió por la mañana con camisa blanca y vaqueros. Debería recibir durante la mañana la notificación de la demanda de divorcio y la preservación de bienes. Y Lillian también debería recibir la notificación de recuperación de bienes conyugales. Lástima que, bajo mi guía deliberada, y considerando que la propiedad apenas alcanza unos 10 millones, no será gran cosa. Después de que Sean salió, subí a recoger todas sus cosas. Tras medio año de aguantar, por fin puedo echarlo de casa. Capítulo 7. Cuando Sean regresó, todas sus pertenencias ya estaban apiladas fuera de la puerta. Había cambiado la contraseña de la cerradura y eliminado sus huellas. Irritado, empezó a presionar el timbre. Desde la cámara de seguridad lo vi, después de pulsarlo. Apretó los puños con fuerza y luego los soltó con impotencia. El buen humor de la mañana había desaparecido por completo, dejando solo ansiedad. Así, en silencio, lo observé caminar de un lado a otro, inquieto. Al ver que no abría la puerta, sacó su teléfono. Enseguida, el mío comenzó a sonar. Dejó que sonara durante mucho tiempo antes de que finalmente contestara. Nadia, abre la puerta. Hablemos bien. Su voz estaba llena de desgaste y súplica. No quiero hablar contigo. Que los abogados se encarguen de todo. Al otro lado se hizo el silencio. A través de la cámara vi cómo se dejaba caer abatido junto a la puerta. Ver al hombre al que amé durante 11 años así todavía me dolía. Lo acompañé desde la juventud hasta la madurez, desde la ingenuidad hasta la estabilidad. No quiero divorciarme. Su voz sonaba grave. Nos veremos en el tribunal, Sean. Colgué. En la pantalla de la cámara, él se quedó mirando el teléfono colgado, sentado sin moverse, separado solo por una puerta. Yo en la cama del dormitorio, pero fue otra noche en vela. Él permaneció sentado junto a la puerta, así, toda la noche. No sé en qué pensó, arrepentimiento,
culpa, o quizá resentimiento hacia mí. Abrí la puerta con resignación. Al verme, se levantó con dificultad, con el rostro lleno de dolor. Sean, no hay nada que hablar. Tú y Lilian ya recibieron las notificaciones, ¿verdad? A ella le reclamaré los bienes conyugales. A ti, te demandaré el divorcio. Todo lo gestionarán los abogados. Se acercó y me tomó de la mano. Nadia, hablemos. Nos quedamos así, frente a frente, durante mucho tiempo. Tan cerca, y tan lejos. Nadia, llevamos 11 años enamorados. Te lo suplico. Hablemos. Sí. Sabía que yo siempre cedía ante la suavidad. ¿11 años? ¿Y qué? Aún así me traicionaste. ¿Qué más puedes decir? Sabes que no tolero ni la más mínima traición. Solté una risa sarcástica, pero en mis palabras aún había resentimiento. Nadia seguía mirándome con dolor en los ojos. Ese rostro del que me enamoré a primera vista ahora parecía cubierto de polvo, sin brillo alguno. Me hice a un lado, indicándole que entrara. Se sentó en el sofá, con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme. Nadia, te amo. Nunca pensé en divorciarme. ¿Me crees? Solté una risa fría, sin responder, dejándolo hablar. Sé que no toleras la traición. Esta vez, probablemente no me perdonarás. Ayer, cuando recibí la notificación, lo primero que pensé fue en lo mal que debiste sentirte cuando lo supiste. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Cuánto tiempo has sufrido? Nadia, te amo. Incluso ahora, te sigo amando. ¿Aún me crees? Levantó la mirada, con un rastro de esperanza. Me pareció ridículo. ¿Me preguntas si te creo? No me atrevo. Será mejor que no profanes la palabra amor. Él mismo debió sentirlo irónico, porque dejó escapar una risa amarga. Llevamos 11 años juntos. Siempre creí que seguiríamos así, tranquilos pero felices. La aparición de Lilian fue como un pez vivo saltando en una pecera tranquila. Hizo que mi corazón, antes sin olas, empezara a agitarse. Me miraba con admiración. Decía que yo era su ídolo. Me dio una sensación de admiración y emoción que nunca experimenté contigo. Poco a poco, me volví codicioso. Le dije que tenía esposa y que jamás me divorciaría. Aún así, como una polilla que se lanza al fuego, me dijo que le bastaba con que le dedicara algo de tiempo. ¿Sabes? Estos años rechacé a muchas personas. Se burlaban de mí diciendo que era un marido dominado por su mujer, pero yo solo me reía. Sin embargo, verla llorar tras rechazarla me afectó. Me di cuenta de que no podía seguir rechazándola. No lo niego. Me gusta. Tengo un corazón demasiado grande. No puedo soltar a ninguna de las dos. Lilian no te afectará. Será obediente. Nadia, ¿podemos no divorciarnos? Capítulo 8. Al escuchar las tonterías absurdas que decía, por un momento no supe cómo reaccionar. ¿En qué se basaba para pensar que yo podría aceptar un pensamiento tan sucio? ¿Y qué si esa chica era obediente? De verdad me daban ganas de abrirle la cabeza para ver qué tenía dentro. Si en estos años se la habían llenado de agua. Parece que, por mucho tiempo que pase, uno no llega a conocer realmente a una persona. Sean, de repente, ya no te entiendo. Quizá tampoco entiendo a los hombres como especie. Deja de buscar excusas para tu infidelidad. Yo siempre he sido completamente fiel. Si quieres hablar, te dejo hablar, pero no para escuchar estas tonterías. Lo interrumpí con frialdad. Sobre el dinero que gastaste en Lilian, ya mandé investigarlo. La casa se recupera. Y el resto, menos de 3 millones, se devolverá íntegramente. No pienses en adelantar ese dinero tú mismo, antes del divorcio. Ni se te ocurra mover un solo centavo. Actualmente, nuestros activos son deudas, y las deudas se compartirán. Las acciones de tu empresa a mi nombre se quedan conmigo, y de las que están a tu nombre, quiero el 40%. Deudas. Nuestro flujo de caja familiar es abundante. ¿Cómo es posible que tengamos deudas? Al hablar de dinero, por fin salió de su monólogo. Inversiones fallidas. Todo es legal y comprobable. Cuando hables con los abogados, te darán los detalles. De repente, soltó una risa irónica. Lo llevas planeando mucho tiempo, ¿verdad? Así eres tú, tan racional, tan egocéntrica. Al ver la burla en sus ojos y escuchar ese juicio, mi ira ya no pudo contenerse. Sí, soy egocéntrica. Sean, durante estos 11 años, te he sido completamente fiel. Nunca he traicionado este hogar. Fuiste tú quien destruyó todo lo que construí con tanto esfuerzo. ¿Sabes qué? He visto sus fotos en el aniversario de la universidad. Las fotos de tu perfil que ella te tomó, como te vestías más joven para complacerla. He visto fotos de ustedes besándose, entrando y saliendo de hoteles, paseando de la mano. Incluso los seguí al parque de atracciones, mientras tú la acompañabas. Yo lloraba a unos metros de distancia. ¿Lo entiendes? Eres un maldito animal. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Sí, soy una persona rencorosa,
Sean, te lo digo, no voy a dejar que les vaya bien. Lárgate. Como una loca, agarré a Sean, que se había quedado paralizado, y antes de que reaccionara lo empujé fuera. Luego me dejé caer contra la puerta y rompí a llorar, liberando toda la rabia acumulada. Escuché su voz al otro lado de la puerta, murmurando un «lo siento». Pero, ¿de qué servía ya? Los abogados comenzaron a ejecutar nuestro plan, empezando por la demanda contra Lillian. Después de enviar a la universidad el material sobre la mala conducta de Lillian, esperé su castigo. Al fin y al cabo, ni Sean ni yo éramos desconocidos en los círculos financieros y tecnológicos. Todo tipo de versiones sobre la ruptura de nuestro matrimonio se difundieron rápidamente. La financiación de su empresa se estancó, y Lillian, ya con mala reputación, no tenía ninguna posibilidad de seguir en ese círculo. Cuando recibí la llamada de mis padres, fue la primera vez que sentí miedo desde que decidí divorciarme. A mis padres les gustaba muchísimo él. Recordaban lo que le gustaba comer, sus pequeños hábitos. Cada vez que volvíamos a casa, la mesa se llenaba de sus platos favoritos, y siempre presumían ante los demás: mi yerno es filial, trata bien a Nadia, es responsable con la familia. Con la situación actual, temía enfrentar su decepción. Mamá, al contestar, no sabía qué decir. Nadia, ¿ya cenaste? Sí, ya. ¿Y ustedes? Nosotros también. Pase lo que pase, cuida tu salud. ¿Quieres que vayamos tu padre y yo? El tono de mi madre ya no era tan alegre como antes. No preguntó por qué me divorciaba ni intentó reconciliarnos. Solo una frase sencilla, y mis ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Lo siento, mamá, los he decepcionado. No supe manejar mi matrimonio. Les gustaba tanto, ahora les hice perder la cara delante de familiares y vecinos. Hija, tú no has hecho nada mal. El que está mal es él. Si una persona no es buena, se cambia. No pasa nada. Nos gustaba porque te trataba bien. Si tú ya no lo quieres, ¿quién se cree que es? ¿Qué importa la cara? Nada es más importante que mi hija. Nadia, papá está aquí. No tengas miedo. Haz lo que quieras. Las palabras firmes de mi padre me dieron, por primera vez en medio año, una sensación de tranquilidad. Desde pequeña siempre fui la hija ejemplar. Nunca los decepcioné. En este divorcio, lo que más temía era precisamente eso, temiendo que no pudiera soportarlo sola. Vinieron especialmente a cuidarme. Me hicieron reír y llorar al mismo tiempo, pero también me dieron mucho calor. Después supe que Sean y sus padres habían intentado más de una vez contactar con los míos para persuadirme de no hacer esto más grande, pero mis padres lo rechazaron todo, apoyándome firmemente y preocupándose por mí. El proceso judicial avanzó sin problemas. Lillian fue condenada conforme a lo solicitado y devolvió el dinero según lo estipulado. La universidad, tras recibir el material y realizar la investigación, expulsó a Lillian, una estudiante brillante, que tenía un futuro prometedor. Lo perdió todo. Capítulo 9. Al día siguiente de que saliera la sentencia, Lillian me pidió vernos. Esa chica nunca había venido a enfrentarse conmigo, ni había expuesto activamente su relación con Sean por ningún medio. Sentía curiosidad por saber qué la había llevado a llegar hasta ese punto. Cuando nos volvimos a ver, ya no tenía la vitalidad de la vez anterior. Al mirarme, sus ojos estaban llenos de rabia y resentimiento. Yo la miré y solo sentí lástima. ¿Estás satisfecha? Me expulsaron. Me esforcé tanto para entrar en la universidad, y tú lo arruinaste. Te lo arruinaste tú sola. Respondí con calma. Te digo que lo amo, y él me ama. ¿Y qué si lograste que la universidad me expulsara? Sean dijo que encontrará una solución para mí, que me mantendrá. ¿Y qué si ustedes estuvieron juntos 11 años? Dice que conmigo es feliz. ¿Sabes? Yo ya estaba preparada para quedarme a su lado en silencio. No importaba si no se divorciaba de ti. Pero como quieres divorciarte, de verdad, tengo que agradecértelo. La miré, sin palabras, viendo a esa chica llena de ira. Antes me parecía inteligente. Ahora solo veía a alguien torpe, cegada por el amor o por la rabia. No entendía para qué venía a buscar problemas conmigo. Entonces, ¿antes quería ser una amante mantenida? Mis palabras la dejaron sin respuesta. Su rostro se enrojeció. Evidentemente, ya no tenía nada valioso que decir. Aún no hemos terminado el divorcio. Como esposa legítima, todavía puedo aceptar concubinas para él. Espérate. Me levanté y me fui, sin escuchar más sus tonterías. En cuanto me di la vuelta, hice que enviaran gente a su ciudad natal a colgar pancartas. Al día siguiente, debajo de su casa y frente a la escuela donde trabajaban sus padres, aparecieron unas con el mensaje: los padres de Lillian educan a otros, pero su hija es experta en seducir a hombres casados, queriendo convertirse en amante. Ahora la esposa legítima le acepta como concubina. Se dice que el padre de Lillian perdió totalmente la cara en la escuela. Al volver a casa,
La vergüenza y la ira lo superaron y terminó hospitalizado. Lilian regresó apresuradamente, enfrentándose a la decepción y los reproches de sus padres, así como a las críticas de familiares y vecinos. Todo esto también se difundió rápidamente en Internet, desatando una oleada de acusaciones e insultos. Por otro lado, mi eficaz abogado finalmente logró recuperar la casa y 3 millones en efectivo. Debido a la preservación de bienes que impuse sobre Sean, él no pudo ayudarla. Al final, Lilian tuvo que vender todos sus artículos de lujo y pedir dinero prestado, reuniendo 2 millones. Sean consiguió otro millón por otros medios para completar el pago. Por supuesto, ese millón lo guardé como evidencia para considerarlo deuda suya después del divorcio. El lado de Lilian era un caos, pero el de Sean lo era aún más. Debido a nuestro proceso de divorcio, la financiación de su empresa no podía avanzar. Se negaba a divorciarse por el problema de las deudas familiares, pero tampoco podía demostrar que yo había transferido los activos deliberadamente. Así, el divorcio se alargaba una y otra vez. Los dos, cada uno en su propio caos, ya no eran la alegría del otro. Lilian se quejaba de que él no se preocupaba por ella, de que no podía cumplir su promesa de resolver su situación académica. Ni siquiera estuvo presente cuando su padre fue hospitalizado, lo que la dejó con el futuro destruido, mala reputación, reproches familiares y acoso en línea. Y Sean, en ella, ya no veía vitalidad ni felicidad, sino una carga. Capítulo 10. Finalmente, bajo la presión de que la financiación de la empresa ya no podía retrasarse más, Sean reconoció las deudas familiares y aceptó mis condiciones de divorcio, aunque especificó que las acciones de la empresa que yo poseía solo podían venderse a él. Así, cargando con decenas de millones en deudas, se divorció. Él pensó que había logrado salvar la empresa, pero yo ya había intervenido en su última ronda de financiación a través de mis propios recursos de inversión, aliándome con otros accionistas para expulsarlo de la compañía. Cuando terminó la financiación, él quedó fuera. El día que dejó la empresa, fui a verlo a propósito. Lo vi salir, sosteniendo una caja de cartón, caminando con desolación fuera de su oficina, fuera del área de trabajo, fuera del campo de batalla que él mismo había construido. Sorprendentemente, mi corazón no se sintió tan satisfecho como había imaginado. El día que la empresa salió a bolsa, tocamos la campana en el Nasdaq. Nadie recordaba a Sean como fundador. Quizá alguien lo hacía, pero ya nadie lo mencionaba. Probablemente él también estaba, en algún rincón olvidado, mirando con tristeza como ese hijo, que había criado con tanto esfuerzo, se alejaba cada vez más de él. Cuando todo terminó, me di unas vacaciones y fui a África. Ese viaje que siempre habíamos planeado pero nunca realizamos. Vi a niños africanos pobres pero llenos de esperanza. Sentí la conmoción de la gran migración de animales salvajes. De pie en esa vasta y primitiva sabana, finalmente dejé atrás esos 11 años. Lo bueno y lo malo, todo quedó en el pasado. Volví a saber de Sean 2 años después. En un foro tecnológico, escuché que había vuelto a emprender. Pero esta vez no le fue bien, su producto no era competitivo. El dinero invertido se perdió y volvió a endeudarse profundamente. Volví a encontrarme con él en una conferencia de inversión. Él estaba allí buscando financiamiento, y yo asistía como inversora. Brindaba copa tras copa con posibles inversionistas. Aún llevaba el traje que yo le había comprado, pero ya no le quedaba bien. Su cuerpo delgado no lo sostenía, y se veía completamente abatido. Yo, en otra mesa, esperaba a que otros vinieran a buscar inversión, rodeada de gente que me trataba con respeto. Nos cruzamos la mirada a lo lejos, como si fuéramos completos desconocidos. Lo vi llevarse la mano al estómago. Probablemente su problema gástrico había vuelto. Al principio de su emprendimiento, había dañado su estómago por beber demasiado. Más tarde, cuando la empresa creció, ya no necesitaba beber forzadamente, y con mis cuidados se había recuperado. Ahora, qué lástima por ese estómago que yo había curado. Después del evento, desde mi Cullinan vi a una Lilian delgada, de mal semblante y vestida con sencillez, ayudando a Sean a subir a un taxi. Al final, obtuvo lo que buscaba. Tras volver de mis vacaciones, escuché actualizaciones sobre ellos. Se decía que los padres de Lilian, avergonzados, se jubilaron antes de tiempo y se mudaron. Ella no pudo terminar sus estudios, pero aún así se quedó al lado de Sean acompañándolo en su emprendimiento. Más tarde, algunos amigos del círculo me preguntaron si quería seguir causándoles problemas, pero me negué. Con la reputación de haber usado fondos de la empresa para gastarlos en una amante, sumado a lo rápido que cambia la industria tecnológica, Sean ya no tendría oportunidad de volver a levantarse. Estaba destinado a seguir un camino de pobreza junto a Lilian. Llegados a este punto, era suficiente. Una mano cruzó y tomó la mía con fuerza, diciendo con una sonrisa: ¿Qué estás mirando? Giré el rostro. Miré al hombre en el asiento del copiloto.
Le devolví el apretón entrelazando nuestros dedos, llena de felicidad. A ti. El hombre sonrió con brillo. Sean tenía razón, la juventud realmente es fresca y emocionante. Extra Sean. Capítulo 1. En cuanto Sean levantó la vista, vio a Nadia rodeada de gente. Vestía un conjunto de alta costura, y cada gesto suyo desprendía elegancia. Se desenvolvía con soltura entre aquellos grandes inversionistas que hablaban de proyectos de cientos de millones. Ese círculo era un nivel al que él ya no podía acceder. Al final, los dos habían terminado viviendo en mundos completamente distintos. Hacía más de 2 años que no se veían. La última vez fue el día en que la empresa salió a bolsa y tocaron la campana, y él solo pudo observar en silencio entre la multitud. Y ahora, al reencontrarse, bajó la mirada hacia su traje, que ya no le quedaba bien. Era de hacía 3 años. Esbozó una sonrisa amarga, retiró la vista y no se permitió pensar demasiado. Se giró con urgencia, intentando encontrar a alguien dispuesto a invertir en su nueva empresa. Hace más de 2 años, en la víspera de la salida a bolsa de Zediatech, fue expulsado y tuvo que volver a empezar desde cero, fundando su nueva empresa Sinchen Tech. Pero ahora, sin recursos ni productos competitivos, la compañía apenas podía mantenerse a flote. Sin inversión, en menos de un mes cerraría. Aquellos inversionistas a los que antes ni siquiera miraba ahora se habían convertido en sus salvavidas. Por unos pocos millones, bebía copa tras copa. Presidente López, si fuera la antigua Zediatech, no solo invertiría 2 millones, incluso pondría 10 millones sin dudar. Pero esta nueva empresa, mejor lo dejamos. Martín, si fui capaz de hacer crecer Zedia, también haré crecer Sinchen. Si inviertes ahora, tendrás retorno. Martín, uno de los pocos que aún le hablaban, ni siquiera lo dejó terminar. Sacudió la cabeza y se marchó. Presidente López, ahora mismo el mundo de la inversión no confía en tu empresa. Deberías pensar en otra salida. Otro inversor le dio una palmada en el hombro, aconsejándolo con buena intención. Sean asintió en señal de agradecimiento. Sabía perfectamente cuál era la realidad, pero aún así, no podía resignarse. El banquete llegaba a su fin. Otra noche sin resultados. Había asistido a cena tras cena buscando inversión. Su problema de estómago, que nadie había logrado curar, había vuelto. El dolor le recorrió todo el cuerpo, y se dirigió al baño sujetándose el abdomen. Apenas llegó a la puerta cuando escuchó una conversación. Ahora se anda pena. Desde que lo echaron de Zedia, no ha podido levantarse. Su nueva empresa no tiene buenos productos. Con su reputación en el sector tecnológico y de inversión, ¿quién va a invertir? Es el resultado de lo que sembró. Nadie es tan capaz. Y aún así se atrevió a engañarla. Que aún pueda aparecer en este círculo ya es porque ella tuvo consideración. ¿Cuántos hombres exitosos no tienen malas intenciones? Pero al menos saben controlarlo en casa. Él, simplemente se sobreestimó. Vaya, parece que hablas desde la experiencia. Risas. La conversación fue desviándose, pero esos comentarios sobre él ya no le sorprendían. Cuando las personas salieron del baño y vieron a Sean pálido, supieron que había escuchado todo. Si hubiera sido 3 años antes, se habrían apresurado a disculparse, pero ahora, simplemente sonrieron y se marcharon. Capítulo 2. Cuando Sean regresó al salón, ya no quedaba nadie. Bajó sujetándose el estómago que seguía doliendo. Lilian lo esperaba en el vestíbulo. Al verlo salir del ascensor, se acercó apresurada. ¿Conseguiste inversión? No. ¿Cómo que no? La empresa ya no aguanta, y en casa tampoco hay dinero. ¿Cómo pudiste dejar que Nadia te tendiera una trampa y te sacara de la empresa? Estaba a punto de salir a bolsa. No estaríamos tan mal ahora. Lilian no notó su malestar. Solo se quejaba sin parar. En estos 2 años, la caída desde lo alto había borrado por completo la admiración que sentía por él. Lilian, me duele el estómago. Recordó que, cuando fundó Zediatech, también iba de banquete en banquete, pero nadie siempre lo acompañaba o le preparaba medicamentos o comida para cuidar su estómago. Más tarde, cuando la empresa se estabilizó, incluso buscó un excelente médico tradicional y le preparaba comida medicinal con sus propias manos. Eso del estómago es de siempre. Tómate un analgésico luego. La admiración de antes se había convertido en indiferencia. Subieron a un taxi. El coche de Sean ya había sido vendido para cubrir gastos. Antes de subir, vio a Nadia sentada en un Cullinan. A su lado había otro hombre. Ella lo miraba con brillo en los ojos, la misma mirada que antes le dirigía a él. No sabía si fue por los celos, por el olor húmedo mezclado con sudor en el taxi, o por el dolor del estómago, pero una sensación de náusea lo invadió. Al verlo a punto de vomitar, el conductor gritó, «No vomites en el coche. Si lo haces, te cobraré extra». Lilian sacó rápidamente una bolsa de plástico y se la dio. Sean miró la bolsa, luego miró a Lilian.
que fruncía el ceño con impaciencia. Reprimió las ganas de vomitar. Giró la cabeza hacia la ventana y apretó con fuerza la bolsa, marcándosele las venas en la mano. El conductor murmuraba, «¿Y yo que pensaba que los que salen de aquí son todos ricos?» Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban la ventana con fuerza. A su lado, Lillian seguía quejándose. «Han pasado 2 años. La empresa está llena de deudas. Pensé que podrías crear otro Cedia, pero no has logrado nada. Estamos llenos de deudas. Habría sido mejor invertir ese dinero en otra cosa o comprar una casa. Ahora no tenemos nada. Yo, por ti dejé la universidad. Sufrí tanto, y no tengo nada. Llevo casi 2 años sin comprar ropa. Todo lo que gasto tengo que calcularlo, y apenas tengo 20 años». Sus quejas y sollozos hacían que el pequeño espacio del taxi fuera aún más asfixiante. «¿No fue este el camino que tú elegiste? Fuiste tú quien vino a buscarme. ¿Lo olvidaste?» No era la primera vez que se quejaba así. Antes, Sean siempre lo soportaba en silencio, pero esta vez no quiso seguir aguantando. Su voz se volvió fría, cargada de ira y sarcasmo. La miró de tal forma que Lillian sintió un escalofrío. Después de un largo rato, Sean volvió a apartar la mirada hacia la ventana. Capítulo 3. ¿Cómo había llegado a esta situación? Sean apretó el puño derecho y golpeó con fuerza el asiento a su lado, pero aún así no lograba liberar la frustración que llevaba dentro. Habían pasado 11 años junto a Nadia, desde aquella primera mirada en la universidad. Aquella chica que lo vio hacer el ridículo se quedó en su corazón. Su seguridad y elegancia capturaron toda su atención, pero, en lo más profundo, había una inferioridad que ni él mismo reconocía. Por eso, aunque le gustaba, esperó a que ella tomara la iniciativa, asegurándose primero de que ella se entregara por completo. Y solo entonces confesó sus sentimientos, como algo natural. Nadia era excelente, de buena familia. Llevó a Sean, que venía de un pequeño pueblo, a experimentar muchas primeras veces. Le enseñó muchas cosas, le permitió acceder a un mundo de mayor nivel, y además organizó su vida de forma impecable, permitiéndole avanzar sin preocupaciones. Finalmente, Cedia tuvo éxito, y él se volvió arrogante. Lillian apareció en la cima de su éxito. Su admiración inocente, su dependencia como una mujer delicada, eran cosas que Nadia nunca le había dado. Y eso, en un instante, satisfizo su orgullo masculino. Nunca pensó en divorciarse, pero no pudo resistirse a esa mirada llena de admiración. Pensó que, teniendo a Nadia en casa, podía relajarse con Lillian cuando quisiera. Pero olvidó algo, Nadia nunca era alguien que aceptara perder. La realidad demostró que no era Nadia quien no podía vivir sin Sean, sino que, sin Nadia, Sean no era nada. Cuando fue expulsado de Cedia Tech, en realidad Nadia no lo destruyó por completo. El dinero obtenido por la venta de sus acciones era suficiente para llevar una vida normal, aunque ajustada, pero su resentimiento, sumado a las insinuaciones constantes de Lillian, acostumbrada a una vida de lujo, lo llevaron a emprender de nuevo, pero esta vez no tenía la innovación, ni los contactos, ni la reputación de antes. A eso se sumaban los rumores de infidelidad y malversación de fondos, y un sector tecnológico que cambiaba cada día. Ya no pudo levantarse de nuevo. Ambos subieron al apartamento, agotados. Al abrir la puerta, encontraron el lugar hecho un desastre. Lillian nunca había sido buena en las tareas del hogar. Antes, Sean, pensando que era joven, aún encontraba tiempo para limpiar, pero hoy, no tenía fuerzas. Pasó junto a la mesa llena de restos de comida para llevar. Ignoró la ropa amontonada, limpia o sucia, sobre el sofá, y caminó pesadamente hacia el dormitorio. Se tumbó en la cama, mirando el techo sin expresión. Lillian se acercó con cautela. El Sean de hoy le daba miedo. ¿Todavía te duele el estómago? ¿Quieres tomar un analgésico? ¿Fuiste a recoger el resultado del último examen? El dolor ya no podía ignorarse, pero la última vez, por estar ocupado, se había olvidado de recoger los resultados. Lo olvidé. Mañana iré a recogerlos. Últimamente he estado muy ocupada, con la empresa y la casa. Sean cerró los ojos. Ya no podía escuchar ni una palabra más de Lillian. Iré yo mismo. Capítulo 4. Cáncer de estómago en fase terminal. Sean miró el resultado en sus manos. No sintió demasiada sorpresa. Más bien, una sensación de que todo había llegado a su fin, como si el polvo finalmente se hubiera asentado. El médico seguía hablando, pero su mente ya estaba lejos. Quizá era su castigo. Sentado en una silla del vestíbulo del hospital, observaba a la gente ir y venir. Pensaba en la falta de liquidez de la empresa, en de dónde conseguir el dinero para salvar su vida, y, al mismo tiempo, su deseo de vivir se hacía cada vez más intenso. De pronto recordó algo.
Se sintió agradecido por el cuidado que Nadia le había dado en el pasado. Recordó cómo había estado en contra de que ella comprara un seguro que costaba decenas de miles al año, y ahora ese seguro se había convertido en su única tabla de salvación. Ya no tenía fuerzas para gestionar la empresa. Sinchen debía venderse antes de colapsar por completo, aunque no cubriría todas las deudas. Era necesario cortar pérdidas a tiempo. Sean empezó a planificar paso a paso, esta vez con una mentalidad mucho más realista. Lilian se enteró solo después de que la empresa fuera vendida. Siempre había vivido soñando con ser una mujer rica. Ese sueño de volver a la vida lujosa de antes fue lo que la sostuvo durante 2 años de dificultades junto a Sean. Pero en un instante, ese sueño se rompió, y ella perdió completamente el control. Sean, eres un desgraciado. ¿No dijiste que me darías una buena vida? Vendiste la empresa a mis espaldas. ¿Qué estás intentando hacer? He sufrido tanto contigo, ¿eres siquiera un hombre? Me arruinaste. Sean. Al ver a la persona frente a él llorando y gritando, Sean solo sintió arrepentimiento. Tengo cáncer de estómago en fase terminal. Una sola frase detuvo el escándalo de Lilian. Ya hice un plan. La empresa no puede sostenerse. Hay que detener las pérdidas. Después de venderla, aún quedan algunas deudas. Pero vendiendo esta casa y con el dinero del seguro que tenía antes, podremos cubrir casi todo. En cuanto a mi enfermedad, también está cubierta por el seguro. Así que, si somos cuidadosos, podremos vivir con trabajos normales. ¿Vender la casa? No estoy de acuerdo. Busca el contrato del seguro que te di antes. Tengo que revisarlo. Sean la miró y continuó. La casa la compré antes del matrimonio. Así que la decisión es mía. Pero las deudas son posteriores al matrimonio. Así que tendrás que aceptarlo. De lo contrario, te irás cargando con la mitad de la deuda. Lilian se quedó paralizada, claramente golpeada por la noticia. Sean esperó, dándole tiempo para asimilarlo. ¿Seguro? ¿Qué seguro? Tras un largo rato en silencio, Lilian volvió en sí y solo pudo cooperar. Ese seguro que te pedí que pagaras cada año. Nadia investigó mucho para elegir el más adecuado para gente como nosotros, aunque costaba más de 100,000 al año. Ahora es lo que puede salvarme. Al ver la mirada vacía y confundida de Lilian, una mala sensación surgió en él. No me digas que no lo pagaste. Lilian bajó la cabeza, su voz temblorosa. No entiendo esas cosas, me parecía demasiado caro. Más de 100,000 al año, de verdad no sabía. En ese momento, Sean ya no tenía ni fuerzas para enfadarse, ni energía para preguntar a dónde había ido el dinero. Capítulo 5. Sean deseaba con todas sus fuerzas que todo esto fuera un sueño, que al despertar regresara 3 años atrás. Entonces, sin duda, se mantendría lejos de Lilian y protegería su hogar con Nadia. Pero en este mundo no existe medicina para el arrepentimiento. Cada paso tiene sus consecuencias. Sin poder costear tratamientos costosos, Sean no resistió mucho tiempo. 1 año después, falleció. Antes de morir, Lilian lo cuidaba con resentimiento. Recogía su vómito. Pasaba noches en vela, a sus 20 y tantos años. Ya no tenía el brillo de la juventud. No era por amor profundo. Era porque temía que, si no lo cuidaba, terminaría cargando con la mitad de las deudas. Por suerte, Sean aún pensó un poco en ella. Vendió la casa y sus ahorros ocultos, pagando la mayor parte de las deudas. Lo que dejó para Lilian fue casi nada. En las noches oscuras y solitarias, Lilian se sentaba en la estrecha cama de un apartamento de alquiler. A veces pensaba en su futuro brillante, en una vida elegante como ejecutiva de alto nivel. Otras veces imaginaba convertirse en una mujer rica, viviendo feliz junto a Sean. Pero la realidad era otra, no tenía hogar al que regresar, ni nadie en quien apoyarse. Los trabajos ocasionales eran inestables. Las personas que trabajaban con ella la evitaban. A pesar de estar en la edad de una flor, parecía inestable, a veces llena de rencor, otras completamente vacía y perdida.